Si analizamos las consecuencias del Brexit desde un punto de vista económico a medio y largo plazo, nos damos cuenta enseguida de que lo más importante no es realmente el impacto sobre el Reino Unido, ni tampoco el impacto, digamos, a corto plazo sobre nuestro territorio, sobre el Estado español. El impacto más importante es, o la repercusión más importante, es el impacto que el Brexit pueda tener en las políticas y en la evolución económica de la Unión Europea. Esto se debe a que, como consecuencia del posicionamiento histórico del Reino Unido, su integración y su actuación dentro de la Unión Europea ha tenido un papel fundamental a la hora de orientar las políticas de la Unión Europea en una doble dirección. Por un lado, digamos, hacia la imposición de políticas económicas neoliberales a partir de los gobiernos de Thatcher, digamos. Y por otro lado, ha tenido también una repercusión esencial a la hora de ligar a la Unión Europea con Estados Unidos y con el sector financiero en general. Ligar, digamos, teniendo en cuenta el contexto actual, habría que decir más bien someter. Como consecuencia del Brexit, si efectivamente se confirma, nos podemos encontrar ante un hito casi histórico en la evolución de Europa. Las tensiones que se estaban produciendo crecientemente agudizadas durante los últimos años entre este tensionamiento desde el sector financiero y desde Estados Unidos en una dirección y en la otra dirección una orientación creciente desde la economía real y desde los sectores populares europeos en su conjunto hacia el incremento y la mejora de las relaciones con los países emergentes y en concreto con Rusia y con China, esta tensión se podría decantar de forma definitiva como consecuencia del Brexit en la segunda dirección. Esto es, hacia un progresivo y rápido aligeramiento, digamos, de las tensiones, de los vínculos entre Europa, Estados Unidos y el sector financiero y, como consecuencia, una serie de medidas rápidamente puestas en vigor para asentar estos lazos que estaban siendo crecientes con Rusia y con China y que durante los últimos años, desde el sector financiero, desde Washington, se han intentado repetidamente boicotear. Estas medidas, digamos, de boicot se estaban concretando pues, en el impulso del Tratado TRIP, por un lado, cuyo objetivo, y nosotros ya lo hemos repetido, no era tanto incrementar el comercio entre Estados Unidos y Europa, sino más bien cortar el comercio entre Europa, cortar la evolución positiva del comercio entre Europa, por un lado, y Rusia y China, por el otro. El Tratado TIP, como decimos, el golpe de Estado en Ucrania, la ruptura de las relaciones con Rusia, la política de sanciones contra Rusia, son todo ello políticas que estaban intentando bloquear este proceso de evolución natural de Europa en su relación con los países emergentes. En conjunto, esta evolución sería muy positiva y es además la evolución natural para la economía europea. Si tenemos en cuenta que las economías de Europa y de los países emergentes son economías muy complementarias, cosa que no sucede con Estados Unidos, donde las economías de Europa y de Estados Unidos son demasiado parecidas. De ahí que las expectativas de la generalidad de las empresas europeas estaban siendo expectativas de desarrollo estratégico a largo plazo a través de la expansión comercial con los con los territorios emergentes, con los países emergentes. Vamos a ver lo que sucede. Hay distintos ámbitos en los que este proceso se puede decantar. Uno de ellos es, como hemos comentado, el cuestionamiento del Tratado TIP. Otro es muy posible que sea la superación, la anulación rápida de las sanciones contra Rusia, el establecimiento de nuevos lazos comerciales e incluso políticos con
con Rusia, con lo que se está llamando en este momento la Unión Euroasiática, e incluso ya se ha empezado a hablar durante estos días de que como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se podría poner en marcha el proyecto de creación de un ejército europeo, que sería algo equivalente a la desaparición de la OTAN. Recordemos que la OTAN y la presencia militar continuada y masiva de Estados Unidos en Europa es un instrumento fundamental para mantener la dependencia política y económica de Europa frente al bloque atlántico.